Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros. En una semana y en unos días, estamos viviendo unos días muy particulares a partir de lo que ocurrió en la mañana, la madrugada del lunes. Pero vamos a saludar a Jorge Enríquez, el conductor natural del programa. Jorge, ¿me estás escuchando? Ahí lo veo a Jorge perfectamente. Bueno, Jorge, estaba diciendo que... Te escuché perfectamente. perfecto. Bueno, Bueno, te agradezco muchísimo el introducción porque la verdad que es una semana muy triste, sobre todo para los que lo hemos frecuentado, al padre Jorge, a Monseñor Bergoglio. Es muy triste porque si bien uno ya se había hecho la idea que el desenlace se podía producir siempre, en algún momento, siempre como si fuera el padre de uno, alentaba la esperanza que quizás no esto no ocurriera. Uno siempre esperaba que su estado de salud mejorara, un estado de salud que ya toda la vida fue bastante precario, porque pensemos que fue operado de un pulmón siendo muy joven, creo que tenía 30 y pico de años, y después tuvo algunos inconvenientes motrices, también problemas de índole cardíaca, o sea que es alguien, pero eh, un hombre realmente de una centrada espiritualidad y de una religiosidad sin máculas, pero también era un líder que comprendía los complejos vericuetos del poder. Alguien lo definió como un teólogo que le interesaba la política, no un político que le interesaba la teología. Si bien su mirada estaba en el cielo, sus pies transitaban los caminos de la política. Y de ahí que fuera una voz permanente de consulta para dirigentes de muy diversas extracciones. Uno habla y a veces se pone a pensar cuáles serían los rasgos distintivos y son infinitos. Y para unas personas pueden ser algunos, para otras pueden ser otros. Yo me quedo con lo que atesoré en las charlas que tuve con él en reiteradas oportunidades, que era hablar con un hombre de una profunda fe, eh, pero que evidentemente también sabía que no podía estar divorciado de los problemas que afectaban al mundo. Así lo transmitió en la encíclica Laudato Si, con la preocupación del cambio climático, la preocupación por la contaminación ambiental, por la preservación de lo que él llamó la casa común. Por eso también el nombre de Francisco. Francisco era el poverano, el pobre de Asís, y era alguien que estaba preocupado siempre por los animales, por lo que era el cuidado de esta casa común que nos encargó Dios. Para los católicos ha sido un golpe muy fuerte y creo que para los agnósticos, desde luego que también, porque el ejemplo, el testimonio que dio de vida fue realmente invalorable. Jorge, me parece también que el tema, lo fuerte que pegó en la juventud, ¿no? Le dicen, bueno, es un poco el papa de la juventud, aparte de ser el papa de los pobres. Y te digo que ya está escuchándonos Osvaldo Pérez San Martino, ¿eh? Bueno, un gusto, Osvaldo, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, Justamente hoy estamos tratando en este momento el tema de esta primera media hora, el tema de la muerte de Francisco y las repercusiones que está teniendo en todas partes del mundo y también las repercusiones acá en la Argentina, donde fue permanentemente tironeado de un lado y del otro. Ayer escuché algo muy lindo de parte del padre Martín Braj, que dijo que él había sostenido siempre, y me consta porque me lo dijo más de una oportunidad, que el Papa no iba a venir nunca a la Argentina. Y entonces yo siempre pensaba, ¿por qué? Y en las visitas, varias visitas que hice al Vaticano, podía comprobar que la gente que se acercaba a saludarlo eran, como diría la canción de Serrat, gente de 100.000 raleas. En una oportunidad me tocó estar al lado de un marsellés que realmente tenía una pinta, un aspecto
justamente no de un feligrés, pero estaba con una devoción profunda. Y algún amigo que me acompañaba en ese momento me dijo, oh, fíjate que lo aplaude todo el mundo, había gente de Ucrania en ese momento, fue antes de la invasión rusa, soldados que venían a pedir una bendición, gente agitando banderas de Hungría, gente agitando banderas de Polonia, de Ucrania, perdón, de Polonia, y después también vi, me acuerdo, una delegación de indios sioux con sus penachos. Entonces este amigo me dice, ¿cómo querés que vaya a la Argentina si acá aparece algún desubicado que lo va a tratar de facho u otro que lo va a tratar de comunista y le van a tirar un huevazo? Entonces, eso es. Ahora, cuando yo le decía esto a Brach, él me dio una explicación mucho más espiritual y me dijo, mira, él nunca va a venir a la Argentina porque un principio básico de los jesuitas, más allá del principio de obediencia, de castidad, de pobreza, es que no hagas lo que más deseas. Y él tenía un deseo profundo de venir a la Argentina. Él preguntaba cuando estaba allá cómo estaba cómo estaba la ciudad, las cosas que se habían hecho. Era un profundo, un hombre que nació en Flores, hincha de San Lorenzo, muy, eso cuando muchas veces alguno me dice, no, pero era un papa peronista, que era un papa peronista, pero su autor preferido era un agnóstico, y justamente un agnóstico que no se caracterizó nunca por tener simpatías hacia el régimen de Perón, que era Jorge Luis Borges. Y eso revela el porteñismo de él. Entonces cuando me dijo eso me quedé reflexionando y dije, bueno, van a saber, y era así, no hagas lo que más deseas. Es un principio de los jesuitas. Y por supuesto que otras notas distintivas para mí fueron siempre la austeridad, alguien que muy pobre, murió con 100 euros. Y hoy escuchaba que tenía que lo donaba todo. Hablaron de que el sueldo asignado a un papa es de $340.000 mensuales, euros. Cuando escuché esto a la periodista que lo dijo, dije, no piensan lo que dicen, porque si fueran $340.000, euros mensuales, piensen, no, multiplícalo por 12, eso es una fortuna. Pero fueran $340.000 anuales o mensuales, euros, él no lo cobraba nunca, lo donaba hacia obras pías, hacia obras destinadas a los más necesitados, los más pobres. Era un hombre aferrado a la doctrina social de la Iglesia, que nació allá en el siglo XIX, en el siglo XVIII, XIX, perdón, de la mano de León XIII, de la famosa encíclica Rerum Novarum, eh, y también después su visión del Estado era un Estado que tenía que, por eso cuando hablan a veces del tema político, él estaba muy, muy aferrado a lo que eran las encíclicas, así como recién mencioné la Laudato Si, la Centésimos Annus, que no es de él, sino que es de Juan Pablo II, que señalaba claramente que entre el capitalismo despiadado y el socialismo anulante ofrecía la Iglesia un modelo de sociedad que no se oponía ni a la empresa ni a la libre participación de los trabajadores ni al mercado, pero que señalaba que este debía ser controlado para satisfacer las necesidades más elementales de la sociedad. Y acá van tres principios básicos, a mi juicio, que son, por un lado, el principio de inclusión, por el otro lado, el principio de solidaridad, que él acuñó un neologismo mucho más potente que el de solidaridad, al señalar que la solidaridad se entiende muchas veces como ayudar al prójimo. Él era más profundo, él hablaba de la proximidad, esto que significaba ponerse en la carne del otro, ponerse en el cuerpo, en la piel del otro y sentir lo que el sufriente tenía. Por eso, acá, y entramos, si querés, ahora en el capítulo político, que le va a gustar más a Osvaldo, seguramente, acá yo hablo de, por un lado, el tema de la solidaridad, por el otro lado, el tema de la inclusión, y por el otro lado, un tema que para la religión católica es muy caro, que es el tema de la misericordia. La inclusión hacia quién y hacia los migrantes, la inclusión hacia un mundo mucho más justo, la inclusión hacia los, los sectores más vulnerables
de la sociedad, hacia aquellos que realmente saben que su futuro es lo que muchas veces nosotros decimos ya yendo al llano. La diferencia entre un argentino que nace de este lado de la General Paz y otro que nace del otro lado es sideral. Ya hay algo en el origen de que está fallando y la, yo creo que los postulados de la Iglesia van en esa dirección a buscar la igualdad de oportunidades. Esto nadie, por más que exista un capitalismo eh, decimonónico, liberalismo a ultranza, puede negarlo, que es algo esencial. Nuestra Constitución, que tan liberal siempre se proclama, y lo es, justamente habla de que todos los hombres son iguales ante la ley. Parafraseando esto y llevándolo al terreno religioso, es todos los hombres son iguales ante Dios y todos merecen la misma posibilidad, las mismas oportunidades. Y yendo ahora sí al terreno político, eh, decía, muy, muy bueno el programa, muy recomendable, por cierto, como todos, pero este en particular el programa de Pagni del lunes pasado, porque le entrevistó a Jorge Ignacio García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, que no es una persona muy mediática, pero que en estos días, bueno, es obvio que es el sucesor de él en la diócesis de Buenos Aires, ¿no? Monseñor Bergoglio. Y él decía, espero que sea hasta la plena unión de todos los argentinos, cuando terminó la misa en la Basílica de San José de Flores, que era la basílica donde empezó siendo monaguillo Francisco, dijo, no entendieron nada porque en la puerta hubo agresiones contra la vicepresidenta de la República, Victoria Villarroel. Entonces ya se ve que acá seguimos sin entender nada. Y lo hemos visto también estas últimas horas, la desesperación de subirse a un avión y para ir a Tierra Santa, perdón, al Vaticano, para ir a las exequias del Papa, la desesperación que hubo en subirse, y es para el caretaje, porque ahí están los que no estaban y decían que era el Papa peronista, y del otro lado están los que decían que era el Papa comunista. De un lado están el que nos dice que se preocupaban, que se preocupaban demasiado de los pobres, que eso no es, está mal, y del otro lado está los que decían que del mismo lado, mejor dicho, que sé que se preocupaba mucho de los pobres y decían que eso estaba mal, que eran los que estaban emparentados con lo que dijeron el maligno y los que tantas cosas uno está escuchando en estos días, como que fomentó todo tipo de situaciones en la iglesia que no se, que realmente no compatibilizan con la moral. Entonces yo creo que el recuerdo que nos tiene que quedar fue que así como decíamos de Juan Pablo II, el Papa bueno, y de Benedicto XVI, el Papa de la teología, en el caso de Bergoglio entiendo yo, es el Papa que produjo un ayornamiento en la cátedra de la Iglesia Católica. Este ayornamiento lo podemos ver no solamente lo que vos dijiste al principio, la enorme participación de los jóvenes, sino también en la enorme participación de las mujeres en algunas esferas del manejo administrativo de la Santa Sede, y por supuesto también su preocupación por los sectores más desposeídos y más vulnerables de la sociedad. Lamentablemente, este tira y afloja sigue y la discusión va a seguir y bueno, con esto de que en las redes sociales uno lo ve. Ahora yo digo, después de decir el maligno y después de decir todas las cosas que dijo el presidente de la República, yo no tendría cara, la verdad, para ir porque realmente me parece que hay que ser un poco coherente en la vida. Si uno es boca floja, no es solo con pedir perdón, tiene que, como dijo bien el padre García Cuerva, lamentablemente los argentinos tenemos la lengua muy filosa y no solamente para discutir, es sano, cambiar ideas, sino que la tenemos muy filosa y muy envenenada para lastimar, para herir al prójimo. Y eso es justamente lo que Jorge Bergoglio, cuando decía construir puentes, él condenaba. Dicho esto, también me gustaría conocer la opinión por el tema político, justamente por parte de Osvaldo Pérez San Martino.
mucho no puedo agregar a lo que voy a decir, porque el que sabe acá del tema religioso sos vos, yo estoy muy ajeno a él, pero es cierto que si bien digamos, la Iglesia Católica tiene fieles de muy distintas ideologías, ¿no? Por lo que me hace preguntarme en qué medida debe pronunciarse sobre temas específicos, porque puedes no representarlos a todos, aunque por otro lado tiene que tener alguna doctrina común. Pero lo que vos decías acerca de las encíclicas, de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, empieza con Rerum Novarum. Bueno, Rerum Novarum significa de las cosas nuevas, ¿no? ¿Qué era la cosa nueva? En aquel momento la cuestión social, cuando aparece las grandes diferencias sociales producto de la revolución industrial que genera el proletariado en condiciones insalubres de trabajo, sin ninguna protección, etcétera. Bueno, hay distintas respuestas a eso. La respuesta marxista es una, a mediados del siglo XIX, a fin del siglo XIX, la Iglesia da la suya, que como vos también lo decías, no implica un rechazo al capitalismo, sino, para simplificarlo, lo que podríamos sintetizar como un capitalismo con rostro humano, un capitalismo que se base en la libertad empresaria, en la libertad, en la iniciativa individual, pero que se ocupe también de los más vulnerables, que asegure la igualdad de oportunidades, etcétera. Todo esto que sin un rótulo religioso ha pasado al constitucionalismo como el constitucionalismo social, ¿no? Y que, bueno, puede ser un denominador común de ideologías muy diversas, como la democracia cristiana, la socialdemocracia, o aún el liberalismo progresista. Ahora, el discurso, digamos, libertario y en particular el de Milei es tan extremo que me parece que se sale ya completamente de ese amplio paraguas. Me resulta difícil que alguien de esa ideología pueda ser compatible con los principios de la religión católica y diría en general de todas las religiones, que no dejan en la intemperie a los más vulnerables. Bueno, más allá de la cuestión personal de Milei, eso de llamarlo a Bergoglio el representante del maligno, que es un discurso religioso también, porque invoca al diablo, como si fuera, en lugar de un representante de Dios, un representante del diablo, es darle un contenido religioso por oposición. Pero, digamos, así como Cristina Kirchner también en 48 horas se dio vuelta, recordar lo que había pasado. Claro, recordemos aquellas primeras horas, inclusive si no, el comunicado, me parece que de ella o del bloque de diputados del kirchnerismo, hablaba de un papa latinoamericano, es decir, ni lo mencionaba por el nombre. Quiero recordar eso, no sé, pasaron tantos años, pero se sentían realmente incómodos. Y, digamos, claro, advirtieron en las encuestas la enorme popularidad que tenía. Y a las 48 horas eran los más ortodoxos franciscanos. Así que Milei también no le importa lo que dijo, y ahora irá y llorará en San Pedro y hará algún acting, como se dice ahora. Pero, insisto, más allá de esa cuestión peculiar, la doctrina que él enarbola no puede tener nada que ver con la doctrina social de la Iglesia, ni siquiera entendida en su sentido más amplio. No sé cómo lo ves vos. No, porque estaba escuchándote y coincido y contigo, y sobre todo proveniendo de alguien, me atrevo a decir que es agnóstico, y no voy a hacer la ponderación de lo que pienso de vos, pero una persona honesta, intelectual y personalmente, eh, te lo digo no para halagar a tus oídos, sino simplemente porque esto lo hemos hablado muchas veces y vos señalabas siempre, sí, hay principios de la iglesia que yo coincido totalmente, o sea,
lo acabas de decir, principios que son comunes a todas las religiones y que pueden compartir agnósticos y ateos. Claro, O claro, sea, claro. lo que es complicado es cuando se va a un fanatismo extremo. O sea, y esto lo hemos hablado a lo largo de nuestra vida, de nuestras vidas, infinidad de veces, Osvaldo, y yo rescato muchas veces, digo que no es necesario a veces ascribir a ninguna religión para tener valores, y Hola, digo, hola. y pongo muchas veces, tengo un gran amigo mío que tiene muchos más valores que a lo mejor mucha gente que va al templo o a la sinagoga o al templo musulmán o que va a la mezquita o que va a la iglesia y reza y se golpea el pecho y todo lo demás y después no da testimonio en su vida de eso. Entonces, bueno, Bueno, a eh, propósito de eso, y esto, Jorge, Jorge, y perdón, esto, esto es a lo que decía, propósito esto es de... lo que decía Bergoglio justamente, que un día hablando de esto, yo le contaba de que había gente y me dice, es que a la gente no hay que mirarla nunca. Por ejemplo, dice yo, cuando veo esas, pero estas son cosas que yo puedo contar, puedo escribir dos libros de Bergoglio, manual. Me decía, él me dice, me da bronca esas mujeres que van y rezan el rosario como una ametralladora, o sea, sin pensar, están para Claro, cumplir una meta. Ta, 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 el rosario 50 Ave Marías y 55 Padre Nuestros, más el Nuevo Gloria, y entonces decía, y lo están haciendo para ver rápido, a ver cuánto le dan o cuánto tiempo tardan, porque están pensando en otra actividad que van a hacer. O sea, ese rezo es preferible que rezaran un Padre Nuestro de Marías del corazón y no de esta manera. Entonces, eso muchas Jorge, veces es también, o la gente que va a pedir y no va a agradecer, por ejemplo. Disculpame que te interrumpí. no, no, discúlpame vos. Vamos a hacer un corte y después lo vamos a tener a Omar Abud unos minutos. Bueno, pero quería decir algo, Osvaldo, perfecto. perdón. No, 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 a propósito de lo que vos decías, por lo que estuve leyendo, veía que inclusive en las redes sociales, o Twitter, la única que yo sigo, que muchas personas agnósticas o que no son de la religión católica sentían simpatía por Francisco porque evidentemente por el mensaje que les llegaba y eso a su vez, por lo que leí también hoy, era lo que generaba algún conflicto con los sectores más conservadores de la iglesia, que no veían con buenos ojos esa apertura. Bueno, hoy el gran mestre de la logia masónica del mundo, creo que eso de Italia, publicó algo muy conmovido por la muerte de Bergoglio, señalando que muchos principios, que son principios que yo digo están también en el Evangelio, libertad, fraternidad, igualdad, los principios de la Revolución Francesa en 1789, y saltaron unos que el Papa era masón. Ahora vos te das cuenta, o sea que no podés coincidir en nada. Si vos sos masón, estás descastado totalmente, desterrado al infierno. Bueno, ese es el fanatismo que él combatió también, ¿eh? Porque él combatió también ese fanatismo, a la par que alentaba el diálogo interreligioso, porque yo cuando leí eso dije, pero ¿qué están diciendo estos tipos? Yo leí el documento de la masonería y no era para nada algo que uno puede decir sacrílego, pecaminoso, una blasfemia hacia la religión católica. No, hablaba de los puntos en común que había. O es que no podemos tener puntos en común con alguien que está en las antípodas nuestras. Algo tiene que haber, por lo menos compartimos la condición humana, por empezar eso básico. Sí, además no tiene por qué estar en las antípodas, porque una cosa es la Claro que institución no. religiosa, otra entidad que tiene otros fines, pero que en lo que se refiere a cuestiones como la dignidad humana pueden tener la misma visión. Seguro. Después van a decir algunos que somos masones ahora. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Vamos la radio, tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, continuamos con el programa después de la pausa. Jorge ya nos está escuchando, y Osvaldo también te lo digo a vos. Omar Abud está conectado con nosotros. Hola Omar, ¿cómo te va? Imagino que como emocionado y emocionado por el fallecimiento del Papa Francisco, y quería unas breves reflexiones como integrante del diálogo interreligioso y justamente eh, porque uno de los grandes méritos, de los muchísimos que tuvo eh, Francisco, es haber promovido eh, el diálogo entre todas las religiones en el ansia o con el propósito de conseguir la paz, paz que en muchos casos, pese a su profunda prédica, a veces tuvo el corazón duro de los hombres que no entendían su mensaje. Hola, Omar. Hola, Omar, ¿me escucha? Estaba recién conectado. Bueno, Ahí está. Hola, Omar, ¿me escucha? Hola, Sí. Jorge. sí, no sé si me escuchaste, Omar. No, no te escuché, Jorge, pero decime, dame Omar, buenas una tardes. línea y Bueno, arranco. estaba diciendo de que teníamos a uno de los representantes, el representante de la religión musulmana, Omar Abud, gran amigo, con el cual integramos el Instituto de Diálogo Interreligioso, y justamente lo estaba señalando que una de las tantos propósitos, prédicas que tuvo nuestro querido Francisco, era constituir como una forma de generar puentes, construir puentes y derribar muros, de ahí la palabra pontífice también, que fue
El IDI. uno de los puntos esenciales Perfecto. de Papa Francisco, y con ese propósito se constituyó también el Instituto del Diálogo Interreligioso para que fundamentalmente las religiones monoteístas que tuvieron su origen en Jerusalén encontraran que había más puntos de unión que aquellos que podían generar divergencias, y sobre todo también para buscar, frente al corazón tan duro muchas veces de los hombres, buscar una paz que en muchos lugares de la tierra todavía está distante de ser alcanzada. Gracias, Omar, Perfecto. y quería unas reflexiones tuyas. Perfecto. ¿Vos decime las grabo o las empiezo a grabar? No, estamos al aire, querido amigo. Ah, ok. Listo. Cómo no, con todo gusto. Estamos al aire en vivo. Perfecto. Sí, Jorge, primero saludarte. Esta pérdida del Papa Francisco es una pérdida que no solamente es llena de tristeza. Estamos hablando de alguien que es indispensable para el mundo moderno. No existen muchas personas alrededor del planeta que estén manifestando o que manifestasen los temas con los que aborda él, o sea, de ese sentido profundo de protección. En perspectiva islámica, ¿no es cierto?, uno de los grandes logros, una de las cuestiones centrales, es aquella que tiene que ver con la cuestión del diálogo interreligioso, porque como bien señalabas, ¿no es cierto?, el diálogo interreligioso no es un sincretismo de identidades, ¿no es cierto?, o sea, más bien es algo que en definitiva termina afirmando la propia identidad de cada una de las tradiciones, pero a la vez, ¿no es cierto?, permite, y en la particularidad del diálogo, tratar de integrarnos a todos en una idea de valor. Por eso el diálogo interreligioso no es, como lo planteaba Francisco, un diálogo de características teologales, ¿cierto? Porque el hecho de remitirse hacia el ámbito de lo sagrado es muy particular de cada uno y de cada tradición. En el caso concreto del Islam, Francisco fue quizás el papa que más abrió. Hay que recordar también que en su momento, cuando él llega al papado, ¿no es cierto?, había una especie de tensión entre el organismo central del Islam, ya que el Islam no tiene papado, que es la Universidad del Azhar en Egipto, y el Vaticano, cuestión que Francisco resolvió rápidamente ante una pequeña falta en su momento de entendimiento. Entonces, en ese sentido, es más que valorable. Y también en la Argentina, donde empezamos todos juntos, con vos también, este proyecto de Instituto de Diálogo Religioso, hace más de 20 años, ya tiene 23 años, tiene 20 de ONG y 24 de empezar a usar la denominación, tuvo que ver también con un diálogo preventivo. Los argentinos tenemos un montón de diferencias, ¿sí?, un montón de divergencias en cuanto a visiones, pero en realidad sigue siendo la Argentina y Latinoamérica una zona de paz también. Entonces, en ese sentido, nuestro diálogo fue hacer una construcción social producto de muchas particularidades bellas que tuvo la República Argentina, como la educación pública, ¿no es cierto?, de juntar a todos en el mismo lugar, ¿no es cierto?, con una dosis de enseñanza y de igualdad, y sobre todo la apertura al diálogo a partir de la generosidad de la Iglesia Católica también en la Argentina, de la mano del entonces arzobispo de Buenos Aires. Entonces, lo constitutivo del IDI era trascender, ¿no es cierto?, con independencia de cada uno que ocupase las cuestiones en cada una de las entidades centrales, y formar una entidad que tuviese un ámbito de continuidad y a la vez, ¿no es cierto?, con sus objetivos primigenios, difundir esto en toda América Latina y en el país. Y la tarea se dio, ¿no es cierto?, y también es justo señalar, ¿no es cierto?, que después de Francisco, después de su papado, ya nadie se asombra si ve un musulmán, un judío y un católico o un cristiano, ¿no es cierto?, sentado, ¿no es cierto? Es una imagen deseable y que deja una de las etapas más importantes del mundo moderno, en un mundo que se encuentra convulsionado, ¿no es cierto?, un mundo conflictivo. El diálogo interreligioso no es la solución a todos los temas, pero sí, como decía también el cardenal Taurán, que es que lo anunció a Bergoglio, ¿no es cierto?, es una parte de la solución. Muy, muy claro, por cierto. ¿Cuáles serían para vos, yo diría, algunos temas como por ejemplo la austeridad, la pobreza, la entrega al prójimo? Tanto se entregó al prójimo que no quería irse de este mundo sin despedirse de su pueblo, del pueblo de Dios. Eh, la Yo, Jorge, posibilidad de buscar la inclusión de los sectores más marginales, de los sectores más vulnerables. ¿Cuál sería una nota distintiva que vos pondrías en esto? el rasgo distintivo, o sea, yo veo esto, yo veo un gran instinto de protección.
porque no solamente, sobre todo, Jorge, en aquellas personas, no solamente las por ahí desprotegidas como los inmigrantes, aquellos que tienen dificultades en términos de vivienda, de comida, también la protección de la tierra, ¿no es cierto?, este sentido profundo de protección, y me parece que la centralidad tiene que ver en términos de la cercanía. Si vos te pones a escuchar todas y cada una de las personas que hablan, sean de aquí de la Argentina o sean de afuera, muchísimas, pero muchísimas, tienen aunque sea una pequeña anécdota. O pasó y me miró, o me contestó, ¿no es cierto?, o me llamó, muchas personas, ¿no es cierto? Eso habla rápidamente, porque en general la visión que tenemos nosotros desde chicos y todo eso, es que un papa es una persona, ¿no es cierto?, que está, obviamente, en virtud de su posición, ¿no es cierto?, de lo que representa, ¿no es cierto?, en un ámbito, si se quiere, más privativo, ¿no es cierto?, y se lo ve en ceremonia. Este hombre era un hombre de la calle. Fíjate esto, afirmando también lo que decías vos, Jorge. Se despidió delante del pueblo, de la gente. Empezó su papado con la bendición del mundo y la ciudad, y terminó su papado con el Urbe et Orbi, bendición del mundo y de la ciudad. Se fue con toda la dignidad y trabajando hasta el último día. Entonces me parece que en ese sentido, y hasta el último día, vos te acordás que él empezó pidiéndole la bendición al pueblo, y se fue de entre el pueblo, Sí. también con la misma bendición. Yo no creo que haya ocurrido nunca esto, de arrancar con una bendición, un papado, y terminar con la misma bendición. Sí, vivía totalmente entregado a los demás, a Dios, a los hombres, y así por eso se despidió, como decís vos, en el contacto con sus fieles. Es más, el enfermero que estaba con él, en sus últimos momentos, ahora trascendió, que le dijo, vamos a condicionar todo para que puedas saludar, y él especialmente dijo, estoy en condiciones de poder saludar en el día de Pascua, justamente en la Pascua de Resurrección. Sí, Sí sí, que él lo deseaba eso. Yo creo que él incluso preveía que el final no iba a ser muy lejano. no iba a ser muy lejano. Mira, Jorge, yo tuve la oportunidad de estar con él en el verano, de estar en Sartamanta, ir a saludarlo y charlar un rato. Obviamente había un divorcio entre la salud y la cabeza. La cabeza me refiero en el sentido de pensar, Seguro. porque estaba tan lúcido y vigente como siempre, a tal punto que tratamos temas, hablamos de la continuidad del diálogo, de cómo seguir haciendo cosas. Le había pedido permiso para hacer un congreso y me había dicho que sí. Incluso hablamos sobre el tema de cómo estaba influyendo la inteligencia artificial y cuáles eran algunas perspectivas. Con total, no solamente frescura, sino con total elocuencia, ¿no es cierto? Y bueno, nada, cuando uno va creciendo, ¿no es cierto?, el cuerpo va cambiando, y ese, bueno, es en definitiva el destino de todos. Pero un hombre muy pegado a la realidad. Y lo que vos decís, estoy en condiciones de hacerlo, con los pies sobre la tierra hasta el último día. Entonces, Exactamente. tenemos para Bueno, recoger la cuestión del diálogo, la cuestión de la ecología, la cuestión de mirar desde las periferias y de no abandonar a nadie, la cuestión de caminar en ser el último de la fila para no retrasar al último de ellos. Hay muchas enseñanzas. Me parece que nos merecemos nosotros acá, ya no va a haber más fotos para hacer exégesis, ya no va a haber una invasión de la agenda para quien recibe. Me parece que es un buen momento, ¿no es cierto?, para una visión, si se quiere, más misericordiosa, más generosa y con más deseo de aprender, de empezar a leerlo y haberlo escuchado un poquito más. Sí, espero que eso se dé y que sus enseñanzas puedan madurar justamente en la tierra que lo vio nacer, pero como dijo García Cuadro el otro día, lamentablemente, después de las palabras que él terminó señalando, que el testimonio más importante que dejaba Jorge Mario Bergoglio era el testimonio de la ternura. Lamentablemente, y después lo dijo también García Cuadro, padre Jorge Ignacio, dijo, no entendieron nada, porque a la salida de la iglesia estaban esperándola para Eso fue una abuchear a la barbaridad. vicepresidenta de la Eso Nación, fue, Victoria Villarruel. es una Lamentablemente, incoherencia. eso empaña. Lo bueno sería, así como yo estaba en la iglesia y me saludé, porque aparte me di la paz, estaba al lado de Santoro, con el cual tengo diferencias políticas, pero que en ese momento es un hermano en Cristo. Entonces creo yo que tengo que ser mucho más empático, tengo que ser mucho más preconizar esa teoría que él hablaba siempre
el tema de la proximidad, de amar al prójimo como uno mismo. Pero bueno, hay gente que después Tal pasa, cual. Pero es como todo, fíjate pasa lo siguiente, esto Jorge, no dice nada y ni de tu actitud, ni la de Jorge, ni de la vicepresidencia. Y sí dice mucho, ¿me entendés? Como para decirle, chicos, no entendieron nada. claro, eso fue lo que le dijo, lo que dijo a la noche del programa de Pagni Jorge Ignacio, el padre García Cuerva. Dijo justamente eso. Habla de esa gente nada más. Por supuesto que no habla porque los esfuerzos siguen siendo denodados, pero el corazón muchas veces está muy duro, muy pétreo. Bueno, muchísimas gracias y fueron muy lindas tus palabras, Omar, Yo y nos estamos viendo pronto. te agradezco. Y nos estamos viendo Eh, pronto, si Dios quiere, Jorge. Te mando si un Dios abrazo. quiere, el domingo, el sábado, seguramente en la misa a las 10 de la mañana andaremos por ahí. Un abrazo Mira, nosotros gigante. estamos viajando con Guille y con Dani a Roma hoy, dentro de un rato, a la noche. Ah, bueno, bueno. Vamos como uno más para estar ahí, es una cosa muy humana y nada más, ¿me entendés? Y es un testimonio de agradecimiento por todas las enseñanzas recibidas, ¿no? De aquel que te enseña una letra, uno, de alguna manera y en el mejor de los sentidos, es alguien que le debe pleitesía. Así que gracias. Seguro, seguro que sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, te Eh, mando un Un beso, hermano abrazo querido. enorme y buen viaje. Un abrazo. Chau, chau. Y nosotros seguimos entre ustedes y nosotros. pues, estaba Muy corta enganchado, la nota. un segundito, ¿Cómo? que estaba enganchado Facundo, ahora lo vamos a recapturar. Bueno, y Hola seguimos, Facundo, Osvaldo, ¿me que escuchás? continúe él con Facundo, ¿eh? Hola, hola, Facundo, Facundo. Hola, hola. Ahí está Facundo en Hapsi, Jorge. hola Facundo, Oh, ¿cómo te va? Te estamos hablando Osvaldo Pérez San Martín y Jorge Enríquez, AM 1220, entre ustedes y nosotros. Y queríamos tocar dos temas contigo. Primero, una reflexión. Hemos hablado a lo largo de todo el programa de la vida de el Papa de Jorge Mario Bergoglio, una reflexión acerca de lo que entendés que son las notas más distintivas de su papado, y después hablar del tema de la realidad nacional y sobre todo de cara a las últimas declaraciones que ha habido, que evidentemente dinamitan la posibilidad de cualquier acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Te bueno, escuchamos. respecto a lo primero, es muy sencillo para mí destacar lo más relevante de un liderazgo Yo de no lo tipo estoy oyendo, porque no espiritual sé si sale. que de alguna manera plantea justamente una contraposición No sé, ¿me oís, Jorge? casi total al clima de época Sí, dominante, ¿no? En el sentido de que el liderazgo del Papa Francisco, de Bergoglio, como cada uno prefiera llamarlo, es un liderazgo de reflexión, un liderazgo de respeto por el que piensa distinto, de aceptación de lo distinto, de lo diverso, como dijo el otro día, yo también miré la entrevista de García Cuerva, donde él señala esa idea del Papa de la inclusión de todos, ¿no? En la Iglesia. Y bueno, eso de alguna manera se contrapone con el clima de época dominante en la política, por lo menos, ¿no? Donde lo que domina es la radicalización en lugar de la moderación, la falta de diálogo en lugar de tender puentes, donde lo que domina es, digamos, la lógica del algoritmo, ¿no? Que nos tiende a encerrar en nuestras propias sectas, por decirlo de alguna manera, y perder contacto con el que tiene una mirada diferente a nosotros, y perdiendo así toda la riqueza que tiene estar con el que es distinto y con el que es diferente. Así que, digamos, como analista político, me parece que lo más interesante es ese tipo de liderazgo, ¿no? Que él le imprimió a su papado, y que veremos ahora qué impacto deja no solo en los fieles católicos, porque me parece que el liderazgo de él es un liderazgo que tiene más impacto más allá
de la propia Grey Católica, ¿no? Así que bueno, me parece que eso es lo más significativo. Pero bueno, la política es más mundana, más terrenal, tiene, como decía Maquiavelo, no se rige por cuestiones de índole moral ni religiosa, y tiene otras lógicas y otras dinámicas, y tiene sobre todo una competencia despiadada por el poder, ¿no? Y creo que eso explica en parte la disputa que estamos viendo hoy entre dos fuerzas políticas que todos pensábamos en noviembre, diciembre del 2023 que iban a confluir en una coalición que iba a sostener al gobierno de Milei, ¿no? Que son el PRO tal cual. y la Libertad Sí, Avanza. tal cual. Y yo creo que ahí lo que hay, Jorge, es una competencia despiadada, difícil de entender para el ciudadano de a pie, por el liderazgo del espacio del centro hacia la derecha en algunas visiones, o del mundo no peronista en otras visiones, y una decisión del líder de la Libertad Avanza, del presidente Milei, de su equipo, de que para reafirmar su liderazgo tiene que competir y demostrarle al liderazgo existente hasta su llegada quién es el que manda, ¿no? En una manera muy similar a como hizo Néstor Kirchner desde el año 2005, cuando puso a Cristina Kirchner a competir con Chiche Duarte en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero también era un mismo partido político. Kirchner había llegado con el apoyo de Dualde al poder. Dualde pretendía mantener su poder sobre su territorio, sobre la provincia de Buenos Aires, y Kirchner consideraba que para el proyecto político de él era necesario saldar esa discusión y demostrar quién era el ganador, ¿no? Bueno, le ganó. Sí, En términos de efectividad política fue muy eficiente, se mantuvo 12 años en el poder el kirchnerismo. Entonces, bueno, yo creo que Milei repite un poco esa dinámica, esa lógica, y decide competir en el territorio donde el PRO ha construido sus bases fundacionales, ¿no? Donde el liderazgo de Mauricio Macri ha tenido mayor predicamento. Intenta saldar allí esa discusión, y obviamente eso impide cualquier otro tipo de acuerdo, ¿no? Y es entendible desde el punto de vista del liderazgo del PRO, esa resistencia de decir, bueno, si no acordamos acá no vamos a hacer lo bueno en otros lugares, ¿no? Creo que tiene cierta lógica, así que bueno, creo que entra todo en suspenso en ese vínculo y en esa relación hasta las elecciones del 18 de mayo en Ciudad de Buenos Aires. Y ahí es una elección en donde no importa salir primero, ganar la elección, sino lo que importa es quién sale arriba de quién. Es decir, no importa si Santoro saca 30 y gana la elección, sino que lo que importa es quién sale arriba, si sale el PRO o si sale la Libertad Avanza. Y eso nos va a dar dos escenarios distintos. Si sale el PRO, bueno, probablemente va a haber un discurso muy potente de parte del expresidente Macri y de los líderes del PRO, de las principales figuras, que van a plantear que sin el PRO no alcanza, ¿no? Es decir, que esa coalición está incompleta y que requiere el apoyo de esta fuerza que le ha prestado votos en el balotaje y que le ha prestado apoyo legislativo en estos años. Si gana Adorni, o si Adorni sale primero, bueno, la Libertad Avanza y Milei dirá game over, y veremos el famoso campeonato de salto con Garrocha desde el PRO hacia la Libertad Avanza. Bueno, es la política, ¿no? Nada que ver con lo que estábamos hablando hace 5 minutos, ¿no? Ese liderazgo. Totalmente. Pero bueno, las dos cosas existen, vimos, ¿no? Facundo, vimos un giro copernicano, pero vos hablaste de Maquiavelo, yo digo, es un cinismo maquiavélico
Pero es así, yo creo que... ¿Está Osvaldo en línea o no, Horacio? Estoy, sí, sí. No, Estoy. quería que agregaras algo. Yo tengo un punto que puedo discrepar contigo, Facundo, más allá de que vos sos un analista político, Osvaldo y yo somos abogados. Estamos en política, Pero obviamente, buena persona, pero buena persona. pero buenas personas, abogados, pero buenas personas. Y hay un puntito que yo disiento un poco en esto, la relación dual de Kirchner, Macri, Milei, que en el caso de dual de Kirchner, era la misma fuerza política. Y acá cuando Milei habla de traición, no puede decir que lo estamos traicionando porque lo ayudamos en todas las votaciones, por un lado, y por el otro lado somos dos partidos absolutamente distintos. O sea... pero querría contestarme esto después que Osvaldo agregue algún otro punto más. No. Yo No sé si- simplemente le iba a preguntar, después del análisis que hizo sobre las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que está viendo él? No sé si tienen mediciones, intenciones de voto, cómo se viene perfilando. A ver, vamos primero a lo de las diferencias, por supuesto. A mí me gusta siempre recurrir al ejemplo histórico cercano, porque me parece que ilustra y porque abre el debate y nos permite pensar. Pero claro, no son situaciones gemelas, ¿no? Es decir, entiendo las diferencias a las que vos señalás, se parecen en el sentido que es la competencia por el liderazgo dentro de un espacio, ¿sí? En un momento en que los partidos políticos no tienen las fortalezas y la solidez que tenían en otras etapas de la historia, ¿no? Entonces, más bien lo que hay, uno ve, es un espacio, que es el espacio, insisto, del no peronismo, quizás, o del centro hacia la derecha, que hasta 2020, digamos, pero en 2019 tenía un liderazgo claro, que era el de Mauricio Macri, ¿no? Un liderazgo que emergió en la ciudad de Sí, Buenos seguro. Aires y que era, digamos, no daba lugar a dudas hasta que él pierde su reelección en el 2019. A partir de ese momento aparecen figuras dentro del propio PRO, ¿no? O de Juntos por el Cambio, para ser un poquito más generoso y más amplio, que compiten por ese liderazgo. Bueno, aparece Horacio Rodríguez Larreta, aparece Patricia Bullrich. Como ninguno logra ganar la elección y constituirse en líderes, Mauricio Macri queda como, digamos, liderando una facción de ese espacio, y Milei, bueno, es el liderazgo emergente. Y esa competencia existe probablemente porque tengan visiones diferentes acerca de algunas cosas que por ahí nosotros no tenemos tanta claridad, tanto conocimiento, tanta información, pero lo cierto es que esa competencia existe, o probablemente puede ser porque Milei considera que para su proyecto político no es posible funcionar como una coalición y tiene que funcionar como un espacio político con un liderazgo unificado que no admite lugar para diferencias. Es posible que suceda eso. Entonces, bueno, al final del día el resultado es el mismo. O sea, el peronismo. Seguro. Recordemos que el peronismo, 2 años antes de que Duhalde y Kirchner tuvieran esa competencia, había ido fragmentado en 3 o 4 partidos a la elección del 2003. ¿Te acordás? Kirchner, Sí. Rodríguez Sá, Menem, es decir, eso de que es un partido también discutible, no es un movimiento. Un movimiento que cuando hay un liderazgo eficiente en el poder lo unifica, y cuando no hay un liderazgo eficiente en el poder, quizás se fragmenta, se divide, pero bueno, no importa. Creo que hay una identidad. Ahora, esto tiene un impacto directo, sí, sobre la sección de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay 2 fenómenos. Digamos, por su acercamiento con Milei, el PRO fragmenta Juntos por el Cambio. ¿Sí? Porque hay espacios dentro de Juntos por el Cambio que no aceptan la cercanía de el PRO con Milei. En la ciudad es muy claro eso. En otras partes quizás es más discutible, pero a ver, vos tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que se siente lejos de Milei, tenés al radicalismo, Evolución, que se siente lejos de Milei, tenés a la coalición cívica, entonces, eso le fragmenta Juntos por el Cambio en 4 opciones políticas.
y al mismo tiempo la aparición de Adorni como candidato separado del PRO, le quita también una parte de los votantes a Juntos por el Cambio. Entonces, Juntos por el Cambio, que era una opción de 50 puntos en la ciudad, casi regularmente, y bueno, hoy se convierte en una opción que puede ser un cuarto, ¿no? Ahora, yo creo que todavía no está claro qué orden van a tener esos cuartos, es decir, el peronismo estará en los 24, 25 puntos que se tenían hoy, o estará más cerca de los 32 que sacó Santoro en su candidatura para jefe de gobierno. Bueno, puede ser, si hay un entusiasmo con la posibilidad de que el peronismo gane la ciudad por primera vez desde el año 93, que Santoro concentre un voto que solo tenga como sentido que una fuerza que no sea el PRO gane la ciudad, una fuerza más con características más progresistas, por decirlo de alguna manera. Eso podría elevar el voto de Santoro. También podría ser que Adorni se posicione bien si el gobierno nacional logra explicar con claridad que Marra no es un candidato cercano a ellos. Entonces Marra vaya perdiendo competitividad electoral y entonces eso fortalezca la figura de Adorni, y ahí Adorni podría agregarle algún voto útil antiperonista que trate de evitar que el peronismo gane. Y la otra posibilidad es que un votante de Larreta, que digamos sienta que bueno, que digamos que se siente identificado con el PRO, que lo vea a Larreta como parte de ese movimiento, pero que quizás se sentía cómodo con su gestión, si ve que el PRO tiene chance de perder, también se vaya a votar a los Penatos para evitar que el PRO pierda en la ciudad por primera vez después de 18 años. Entonces digo, hay varios escenarios dando vueltas. Creo que es una elección competitiva, y hay que esperar que los candidatos entren en la dinámica de campaña y la sociedad le pueda prestar un poquito más de atención a la campaña. Pensemos que más allá de que obviamente es una elección importante y significativa, hace 2 semanas que estamos entre el baile del Fondo Monetario, el cepo y demás. Esta semana, bueno, lo que estábamos hablando recién, ¿no? El fallecimiento de Francisco y demás, la realidad es que no ha habido tanto espacio todavía para el despliegue de la campaña electoral. Además, una campaña muy particular porque va a presentar una oferta electoral muy fragmentada. Muy variada. La ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso también puede parar resultados de cualquier tipo y color. Lamentablemente nos está corriendo el tiempo porque son las 7 de la tarde. Te queremos agradecer muchísimo, Facundo. Y esto no estaba previsto, lo que voy a decir ahora. El día martes próximo en el Colegio Público de Abogados, de 14 a 15:30, va a haber una charla debate de encuestadores y encuestas, los nuevos actores de la política, con los doctores Facundo Nehamkis y Lucas Romero. Digo, no estaba previsto porque lo vi hace un rato en el celular, así que allí estaremos nosotros también, porque es nuestra casa, nuestro colegio, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en la calle Corrientes, 1441, Salón Canale. Eso es el 6, ¿no? Martes 6. No es el martes 6, de 14. Martes 6. Así que en el colegio, en la avenida Corrientes, 1455, piso cuarto. Y nosotros lamentablemente nos tenemos que ir hasta el próximo martes, si Dios quiere. Fue una charla riquísima contigo, Facundo, y nos veremos, si Dios quiere, el martes, y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau a todos. Chau, Osvaldo.